¿Cómo hacer para explicar que la felicidad de un pueblo está casi esclavizada por reglas ficticias que no existen y que son paralelas a las cosas reales que sí existen? La sociedad argentina sufre desocupación, miseria y hambre, en gran parte, en uno de los países más ricos de la Tierra. Y además, como si esto fuese un regalo, aparecemos como uno de los países más endeudados, cuando en realidad nosotros somos uno de los países más agraciados por lo que hemos recibido de la naturaleza y de Dios. Las normas que fijan y que son ficticias, el valor de las cosas está inventada por los banqueros y por el mundo financiero. Y son ellos los que cuando inventaron el dinero, para poderle poner un símbolo al trueque, fueron evolucionando, haciendo que lo que no tenía valor nada más que de intermediario, se transformara en valor propio. Porque en definitiva el dinero nunca podía valer, sino que era lo que significaba que un señor que tenía, por ejemplo, alimentos, lo cambiaba por vestimentas y en el medio estaba este valor para equilibrar ese canje. Llegaron a desarrollar con tanta inteligencia esta mentira que el mundo quedó atrapado y aparecieron los tecnócratas de la mentira, de la tecnología económica, tecnócratas que dicen que si no se resuelven los problemas económicos, no se puede resolver nada en la sociedad, cuando es absolutamente un invento de la forma de vivir de aquellos que sin tener nada se han quedado con todo. Todo esto sirve de introito para recordar que en el año 2008 se llamó Lehman Brothers y que hoy, en esta construcción del presente capitalista de una nueva potencia capitalista, el Lehman Brothers chino también ha hecho de las suyas para que entendamos que la burbuja inmobiliaria norteamericana se termina de repetir en China. Sí, la segunda inmobiliaria más importante de China entró en déficit de 300.000 millones de dólares porque no los puede cumplir y se cayó en la bolsa de Hong Kong un 19%. Y eso arrastra exactamente igual que la Lehman Brothers a la economía de las apuestas de la timba financiera, de los usureros y de los banqueros. Y aquí entonces uno tiene que ponerse a buscar y a ver de qué estamos hablando y quiénes son estos Lehman Brothers chinos, y nos encontramos con que Evergrande, para decirlo en castellano, así se llama la inmobiliaria, que es la segunda de China, maneja la cuarta parte del PBI chino, para que entendamos el movimiento económico que tiene esta gente. Y aquí viene la explicación. Cuando descubrieron el agujero del vaso, los chinos salieron a hacer lo mismo que estaban haciendo los norteamericanos y los capitalistas en el mundo. Es decir, fabricaron papeles a los efectos de que esos papeles, llamados yuanes, en otros lados se llaman dólares, se llaman euros, se llaman pesos, pudieran servir para la intermediación. Pero además se hicieron cargo de comprar bonos de la deuda externa norteamericana y son grandes tenedores del endeudamiento yanqui. Esos bonos los tienen los chinos. Por lo tanto, una crisis financiera china podría provocar un desastre también en la economía mundial y enganchar a Estados Unidos. Y hace ya un tiempo,
los que están en la especulación financiera y económica inventaron los commodities. ¿Por qué? Porque volvieron a sincerarse, es decir, no tiene valor en sí el dinero, sino lo que podemos comprar con ese dinero. Y entonces dicen, bueno, giramos sobre el trigo, giramos sobre el papel, giramos sobre el agua, y se empieza a cotizar el agua potable como un commodity en Wall Street. Es decir, ellos, después de mucho tiempo, vuelven al origen del dinero, que es el bien real, el bien tangible, el bien tocable, pero ahora van por los bienes naturales. ¿Por qué? Porque el mundo está en la hecatombe ecológica, y por eso los chinos están explorando Marte para ver si se puede vivir en Marte, y por eso gastan millones de dólares norteamericanos para ver si con su cohetería pueden descubrir algún planeta donde vivir, porque saben que en la Tierra han hecho un verdadero desastre. Y todo esto sirve como presentación a la potencia que podría ser la Argentina si nuestros dirigentes hubieran entendido la realidad de la economía y de las finanzas. Que con los bienes naturaleza que nos dio y los bienes de riqueza propia del suelo argentino, uno de los más ricos del planeta, nosotros somos una potencia en sí. Pero como nos vendieron la idea del endeudamiento de Rivadavia a la fecha, lograron que no pudiéramos pensar un futuro mejor y que no pudiéramos romper esos vínculos, salvo excepción de cuando apareció Perón, que los descubrió, y entonces cuando los descubre, produce cosas como aquellas, cuando le dijo a los ingleses, ahora el tonelaje de carne vale lo que nosotros decimos. Los ingleses dijeron, no se lo vamos a pagar, ustedes se van a quedar con la vaca en el campo, y Perón le contestó, ustedes tienen el hambre y nosotros la vaca, vamos a ver quién se rinde primero. Y pagaron lo que Perón le dijo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el hambre y porque ellos necesitaban la carne. Y entonces cuando los que tienen los billetes necesitan darle de comer a su pueblo, como el caso de los chinos, porque son 1.300 millones de personas que hay que darle alimentos, y no pueden abastecerse en China, y tienen que salir a comprar por el mundo, y tienen que salir a buscar un invento económico para que conseguir esos bienes de consumo que se compran con billetes y con dinero, ellos transformados en la primera potencia mundial capitalista en este momento. ¿Por qué? Porque han hecho un desarrollo del mercado interno. Y cuando se fabrica un par de zapatillas, lo hacen para 1.300 millones de personas. Y entonces hacer 20 millones más y lanzarlo al mercado para abaratar costos y precios es una simple decisión de un trabajo más de horas del que está fabricando las zapatillas. Y entonces cuando ellos instalan esa zapatilla de la marca de ellos en el mercado mundial y consiguen que todo el mundo vaya a comprar esa zapatilla porque es más barata, dicen, bueno, a partir de ahora que se fundieron todos los demás y la única zapatilla que existe es la que fabricamos nosotros, a partir de ahora aumenta y vale lo que China quiere. Es decir, la misma política capitalista que hizo Gran Bretaña, que hizo Estados Unidos, que hicieron cada uno de los imperios cuando trataron de instalarse en el mundo. O sea, nos vienen a contar un cuento donde le damos más valor a lo que no lo tiene, que son los billetes, y menos valor a lo que sí tiene, que son nuestras propias riquezas naturales que nos permiten vivir. El alimento que se puede desarrollar en un país, los bienes minerales, si ustedes quieren, el agua potable, el oxígeno no contaminado, etcétera. En esa búsqueda está el imperio mundial, o sea, los imperios. Y mientras tanto nosotros estamos discutiendo cosas que son y pertenecen al siglo XX. Sí, estamos enfrascados en discusiones políticas del siglo XX. Y estamos enfrascados en saber si le tenemos que pagar o no mañana 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario, mientras nuestros jubilados padecen la falta de una decisión política de decir no le pago al fondo y le pago a los jubilados, y le aumento a los jubilados no con un bono sino con un sueldo. ¿Y
qué van a decir los tecnócratas? ¿Y qué van a decir los que se asustan? No podemos hacer eso. Nos van a embargar la fragata. Miren, cada vez que se toma una decisión de soberanía política, hay que estar preparados para cualquier contingencia, porque solamente con soberanía política se puede pensar y planificar la independencia económica. Es mentira que primero es la independencia económica y después la soberanía política. Es mentira de los economistas. Primero es una decisión política de querer vivir en libertad de concepto, de saber que yo tengo lo que necesito y que simplemente lo tengo que sacar y ponerme a trabajar en ese objetivo. Y mientras esto pasa, mientras esto transcurre, y mientras nosotros nos enfrentamos entre argentinos y discutimos a ver quién de nosotros es el peor de la película, el mundo hoy está por un nuevo crack. La segunda inmobiliaria china se cae a pedazos, no puede afrontar compromisos por 300.000 millones de dólares que vencen ahora. Hay una enorme cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo. Tiembla no solo Hong Kong, sino que tembló Wall Street y se cayeron, por supuesto, las acciones argentinas que venían levantando. Y por supuesto se cayeron todas. Y la Bolsa de Buenos Aires, que es una bolsa muy chiquitita, que no existe en esta conversación, pero que hay que decirlo, también se cayó. La verdad, es muy importante que los dirigentes políticos argentinos se pongan a entender cómo funciona el mundo. Y que entiendan que la Casa de la Moneda, que nosotros disponemos con la impresora, con el papel y con la tinta, hay que hacerlo, pero no para comprar dólares. Hay que emitir los pesos para la producción, para el desarrollo productivo, para que la gente tenga consumo, para ponerle dinero al bolsillo a la gente, no con un bono, sino con un salario digno, porque el consumo produce inmediatamente el movimiento del círculo virtuoso. A mayor consumo, mayor trabajo. A mayor trabajo, mayor empleo. A mayor empleo, mayor trabajo. A mayor trabajo, mayor empleo, mayor consumo. Ese círculo virtuoso, y no el control económico, es el que permite el movimiento de la economía. Y solamente con un mercado interno fuerte, a ver si lo entiende el campo esto, solamente cuando hay un mercado interno fuerte, un país está en condiciones de exportar. Porque primero hay que garantizar el consumo interno para que desde el consumo interno se le permita, con el trabajo interno, prepararse para las exportaciones y no pensar, como vienen pensando desde la época de Rivadavia, que todo lo que fabricamos hay que venderlo para afuera, que todo lo que, no que fabricamos, que todo lo que producimos hay que venderlo para afuera y no lo que fabricamos, es decir, no con el valor agregado, sino como se hacía en el preperonismo y se quiere volver a hacer, mandamos la vaca y después compramos las carteras. Si no entendemos esto, no vamos a resolver nunca el problema argentino. Ha explotado la cuarta parte del PBI chino, porque China, para adentro es comunista, para afuera capitalista, y entraron en la misma maniobra que los capitalistas imperiales de Estados Unidos.